El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Por lo cual el apóstol Pablo viene a hacer las primicias del Espíritu Santo. Y él recibió la revelación que cierra el canon de la Biblia. Así que hoy el apostolado pues no puede salir con una nueva revelación, porque ya todo el canon se cerró. Lo que traen es una nueva y fresca traducción o interpretación del Espíritu Santo. Pero más del apóstol haber ocupado un cargo, un título, que pretenden muchos hoy, lo que le motivó a anunciar fue que Jesucristo había resucitado. Que aquel que él creía que perseguía porque sus discípulos habían robado su cuerpo, se le presentó en persona y le dijo: te necesito. Ya lo vamos a ver más adelante. Abra su Biblia en 1 Corintios 9:16. Sin embargo, dice el apóstol, predicar la buena noticia no es algo de lo que pueda jactarme. A ver, escuchen por favor, ministro de Dios. No puedo jactarme de hablar algo que no es mío, sino que soy un representante. Dice el apóstol, estoy obligado por Dios a hacerlo. Qué terrible sería para mí si no predicara las buenas noticias. Así que tener el cargo de apóstol, profeta, pastor, maestro y evangelista, ¿es para jactarme? No. 1 Corintios 9:16. Sin embargo, predicar la buena noticia no es algo de lo que pueda jactarme. Estoy, el esclavo, el servidor, el enviado, está obligado por Dios a hacerlo. Si tú aspiras a predicar la palabra, estás en la obligación de servirle a Dios. Y si algún día Dios te usa, no puedes ser el jarrón que se robe el protagonismo cuando solamente eres un jarrón y el que te fabricó con sus manos fue el que quiso que todos te admiraran. Qué terrible sería para mí si no predicara. Así que el motivo que le llevó al apóstol a escribir y usar los cargos de siervo y apóstol era hablar a otros de Jesucristo. Porque no le había encargado como título o algo que predicara y que llevara la gloria y que fuera exaltado, sino por el contrario. Mire lo que dice Romanos 1:13. Hermanos, en Cristo. Quiero que sepan que muchas veces he tratado de ir a Roma para verlos, pero nunca ha faltado algo que me lo impide. Me gustaría ir para anunciar esta buena noticia, como yo lo he hecho en otros lugares, para que muchos crean en Jesús. Así que el apóstol ve que era necesario que la eficacia del Evangelio fuera real en esta iglesia naciente que estaba dando de qué hablar en el mundo. Y él precisamente dice la Biblia en Romanos 1:9. Mire lo que dice Dios. Dios sabe que siempre los tengo presentes en mis oraciones. Le sirvo a Él con todo mi corazón, anunciando las buenas noticias sobre su Hijo. O sea que el apóstol, ¿a quién exaltaba? Porque una vez presenta sus cargos de siervo y apóstol a todos sus destinatarios, y que ellos sabían que ese cargo o título le daba la autoridad, le daba el poder para hablar, es que comienza él a decir, Dios había prometido enviarnos
a su Hijo. Preste atención. Dios había prometido enviarnos a su Hijo. Mire que aquí la Escritura no está diciendo que Cristo se hizo 100% hombre. El apóstol está mostrando la doble nacionalidad que había en Cristo. 100% Dios, 100% hombre. Dios había prometido enviarnos a su Hijo. Así lo había anunciado sus profetas en la Biblia. Esas buenas noticias nos dice que su Hijo Jesucristo vino al mundo como descendiente del rey David. Cristo vino, ocupó su lugar como descendiente del rey David. Pero la Biblia dice, Jesucristo murió, pero Dios le resucitó por el poder de su Espíritu. Y con eso demostró que Jesucristo es el poderoso Hijo de Dios. ¿Qué está diciendo el apóstol? Que en Cristo habitaba toda la plenitud. Que en Cristo había la misma grandeza que Juan 1:1 dice. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Jesús me demostró su amor y me eligió para que le sirva como apóstol, pues quiere que todo el mundo le obedezca y crea en él. ¿Recuerdan ustedes que yo les hablaba? Ese creer en él era la roca que los edificadores habían desechado y que todo aquel que creyera en él sería salvo. Pues el apóstol está haciendo mención. Dice, ustedes viven en Roma. Son algunos de los que han creído en Jesucristo. Dios los ama y los ha apartado para que sean parte de su pueblo. Le pido a Dios nuestro Padre y al Señor Jesucristo que también ellos demuestren su amor y les dé su paz. Así que los romanos eran personas que no conocían al apóstol Pablo, pero solo bastaba oír de su fe en Dios, que era más que suficiente para que el apóstol pudiera desarrollar su comisión, a fin de que los quisieran oír la verdad que se le había revelado a él y la predicación del evangelio fuera eficaz por aquel grupo que estaba en Roma. Por eso hoy tú debes ser una persona con la misma, como dijera, deseo, anhelo de anunciar a Jesucristo. El apóstol, y ese es nuestro deseo, poderte edificar en la palabra para que tú crezcas fortalecido en ella y puedas ser de bendición a otros. Nosotros tomamos estos días, martes y jueves y el domingo, para edificarte en la palabra. Nunca hemos querido traer nada para deslumbrarte ni abrirte los ojos, sino por el contrario. Queremos que tu fe sea fortalecida en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el apóstol dice, en primer lugar, doy gracias a mi Dios por cada uno de ustedes, en nombre de Cristo. En todas partes se habla bien de ustedes y se sabe que confían en Dios y lo obedecen. La iglesia en Roma, ¿qué hacía? Era de testimonio. Era una iglesia naciente y creciente que tenía bases. Pero el apóstol también quería reafirmar esas bases. ¿Por qué? Porque Jesucristo mismo se le apareció. Mire lo que dice la Escritura acerca del mismo apóstol. Recordemos que el apóstol es muy claro en decir, Romanos 8:11, Dios resucitó a Jesús y Él también hará que los cuerpos muertos de ustedes vuelvan a vivir, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Así que el apóstol quería estar seguro de que el mismo Jesucristo que se reveló a él fuera revelado a la iglesia de Roma. Y que el Espíritu de Dios que habitaba en él también descendiera sobre la iglesia
de Roma. Por eso dice, Dios resucitó a Jesús y Él también hará que sus cuerpos muertos de ustedes vuelvan a vivir. ¿Dónde el hombre murió? Pues en el huerto del Edén. Si toma de ese árbol, mueres. Pero en Cristo recibe vida. Es importante que recibas a Jesucristo. Por eso Él decía, y también hará que sus cuerpos muertos vuelvan a vivir. No está hablando de gente que ya había fallecido, no. Está hablando de personas que tenían un vacío en su corazón. Que tenían como dijera, un hueco, una inasistencia de Dios. Él quería que ellos recibieran. Luego dice, esto Dios lo hará por medio de su Espíritu. ¿Cuál? El Espíritu Santo, que vive en nosotros. Así que el apóstol comienza a hablar y comienza a exponerle a todos aquellos que él seguía la misma línea de Jesucristo. ¿Por qué seguía la misma línea? Mire lo que dice Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 10. Amados hermanos, les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, que vivan en armonía los unos con los otros. Que ya no hayan divisiones en la iglesia. Por el contrario, sean todos de un mismo parecer, unidos en pensamiento y propósito. Y él comienza a hablarle a la iglesia en Romanos capítulo 1, versículo 2, comienza a decirles es que se cumplió. Se cumplió lo descrito por Moisés. Se cumplió lo descrito por los profetas. Se cumplió lo descrito por los salmos. ¿Sabía usted que también Jesucristo dijo lo mismo de él como siervo, esclavo de Dios y apóstol de Dios? Cristo lo hizo. Ya lo estudiamos el día martes. Por eso Lucas 24:44 dice la Biblia. Luego les dijo, esto es lo que les había anunciado cuando todavía estaba con ustedes. Jesús está hablándole a sus discípulos. Que todo lo que está escrito sobre mí en la ley de Moisés, los libros de los profetas y en los salmos debe cumplirse. ¿Qué era lo que debía cumplir? Pues que él debía ocupar un lugar en la cruz del Calvario como Cordero de Dios por ti y por mí. Así que en esa breve explicación que da el apóstol, en esa introducción, una vez se presenta y la gente ve que él dice verdaderamente este hombre es un siervo de Jesucristo, es un apóstol apartado por Dios para anunciar y hace la presentación de Jesucristo. Eso es como si fuera el protoevangelio de Génesis, una explicación detallada, condensada, pero con un gran contenido. ¿Por qué? Mire lo que dice Hechos 9:1. Y de ahí, esta palabra debe confrontarte a ti y a mí. ¿Qué clase de evangelio tú has recibido? ¿Qué clase de evangelio tú y yo hemos recibido? Quizás nos presentaron un Cristo que por temor de no ir al infierno, tú lo recibiste. Quizás te presentaron un Cristo que podía solucionar todos tus problemas económicos. Y no fue así, tú te sientes defraudado. Quizás te presentaron un Cristo el cual te podía sanar. Y no fue así. Mire lo que pasó con el apóstol Pablo. Hechos capítulo 9, versículo 1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase a hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco,
repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Lea usted detenidamente el versículo 4. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿A quién perseguía Saulo de Tarso? ¿O el apóstol Pablo? A hombres y mujeres que andaban en el camino. ¿En cuál camino? En el camino de Jesús de Nazaret. En la persona de Jesús de Nazaret. Pero se le aparece el mismo Señor Jesús. Vea el versículo 5. Él dijo: ¿quién eres, Señor? O sea que él comenzó a escuchar a Jesús. Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Ten cuidado cuando tú usas tu boca para hablar de alguien que está en el cristianismo. Esa persona es cuidada ¿por quién? Por Dios y por Jesucristo su Hijo. Saulo perseguía a unos hombres y a unas mujeres que quizás él había oído, que eran hombres y mujeres que hablaban de un tal Jesús que había muerto y que sus discípulos se habían robado el cuerpo y que se estaban acrecentando y creciendo en número. Quizás él había oído y le pareció fácil y fue a perseguirlos. Pero cuando un hombre y una mujer son de Dios y están llenos de la gloria de Dios, Dios sale en su pelea. Dios sale adelante y sale a defenderlos. Así que el apóstol, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿quién es? ¿Qué quieres que yo haga? Él, temblando y temeroso, le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que ha de hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas no veían a nadie. Pero hay algo que llama la atención. Y es que dice la Biblia y registra la Biblia cuál fue la respuesta del apóstol Pablo a esto que le sucedió. Enseguida entró en las sinagogas proclamando que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Cuál es tu encuentro con Jesús? O quizás todavía no has tenido ningún encuentro. Por eso es que Dios permite que venga una enfermedad. Quizás Dios permite que venga una quiebra económica. Quizás Dios permite que vengan muchas cosas, que te despidan del empleo. Él quiere que tú tengas un encuentro personal con Él. Pero ¿cuál es el secreto? Que tú entres a el camino por donde andaban aquellos hombres y mujeres que Él vio en su fanatismo, en su religión farisea, que podía tocarlos, pero se equivocó porque tocó al mismo Señor. Todos los que oían decían asombrados: pero si este es el mismo que allá en Jerusalén perseguía y maltrataba a los seguidores de Jesús, precisamente vino a Damasco a buscar más seguidores para llevarlos atados ante los sacerdotes principales. Y cada día Saulo hablaba con más poder del Espíritu Santo y les proclamaba que Jesús era el Mesías. Sin embargo, los judíos que vivían en Damasco lo escuchaban, pero no entendían nada. Es por eso el mensaje que tenía claro el apóstol y que debía presentar
a la iglesia de Roma. El ser apartado le exigía presentar todas las evidencias de por qué anunciaba que el Señor Jesús es el Hijo de Dios. Nunca trató de ser reconocido, sino que sabía muy bien que como embajador debía anunciar el mensaje del reino de Dios. ¿Será que todos los apóstoles que buscan protagonismo y que sean recordados y conmemorados por sus revelaciones están haciendo lo recto delante de Dios? Mire lo que dice Hechos 22:14. Ananías me dijo: el Dios de nuestros antepasados te escogió hace mucho tiempo para que conozcas su plan, veas al justo y escuches sus palabras. Si tú y yo escuchamos las palabras de Jesucristo, esas palabras debemos transmitir. Hechos 13:2 dice la Biblia: un día ministraban ellos, estando adorando al Señor y ayunando, el Espíritu Santo les dijo: prepárenme a Bernabé y a Saulo, yo los elegí para una misión especial. Apóstoles, pastores, evangelistas, maestros, profetas, ¿cuál es la misión especial que Dios te ha encomendado? ¿Endulzar oídos con palabras de lo que la gente quiere oír? ¿O anunciar que Jesucristo viene y que debemos conocerle y estar preparados para irnos con Él? Mire lo que hizo el apóstol Pablo, apóstol de las primicias del Espíritu Santo. Con ello no quiero entrar en controversia si existe o no el apostolado, porque ya debatí cuál es el propósito por el cual Dios ha llamado a apóstoles, profetas, maestros, pastores, evangelistas. Ya lo tenemos claro. Y es que todos somos siervos, somos esclavos, somos enviados a predicar su palabra. Y nunca la palabra que lancemos es para que usted nos reconozca como una divinidad. Y después la divinidad comete un error y usted lo primero que hace es irse al mundo, revolcarse como si nunca lo hubiera conocido, y cuando alguien te habla del evangelio, tú lo primero que dices: sí, yo fui evangélico, pero es que mi pastor la embarró. Error. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.